Tengo el privilegio de presentar a nuestra expositora del día de hoy, una persona que realmente no necesita presentación, porque es parte del patrimonio espiritual y moral de esta institución, del Seminario Bíblico de Colombia y por supuesto de Escuelitas y de Langham Predicación. Ella ha sido una persona clave en esta alianza estratégica entre Escuelitas y el seminario y una promotora de eventos como este. Me refiero a nuestra querida hermana Elizabeth. Ella tiene a cargo la exposición de la palabra el día de hoy. ¿Qué tal si le recibimos con un aplauso de reconocimiento? Bienvenida, Elizabeth. A esta edad a uno ya lo presentan como parte del patrimonio histórico. Yo no tengo esperanza de estar en el nuevo semillero. Nunca entré por una rendija, ah, pero he estado ahí por los laditos. Y en su misericordia Dios me ha bendecido con el peregrinaje histórico de Unidad Cristiana Universitaria, donde tantos de los que han participado en escuelitas y profesores del seminario tuvimos nuestros inicios y luego en la vida de esta institución. En esos peregrinajes de la vida, muchos de nosotros hemos sido llamados en algunos momentos a participar, a vivir tiempos que lo que demandan es restauración. Y algunos posiblemente hoy están en ese proceso. Y no solamente en términos personales, pero en términos de las instituciones donde servimos, sea la institución eclesial o sea distintas organizaciones basadas en la fe. Piensen en esos momentos. ¿Qué los orientaron? ¿Qué los sostuvo? ¿Qué ambicionaron? ¿Escribieron una crónica? Hay quienes guardan sus memorias en diarios o hay distintos nombres para esas cosas, pero hay quienes guardan sus memorias en eso. Esdras y Nehemías, que constituyen un solo volumen en la Biblia hebrea, posiblemente no se preguntaron cómo los juzgaría la historia y qué lecciones dejarían como legado. Pero aquí estamos, hoy, leyendo esta crónica de Nehemías y esperando con oídos abiertos y corazón atento y dispuesto a aprender del peregrinaje de reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Ahora, la unidad intrínseca entre Esdras y Nehemías son una invitación a que nosotros miremos la reconstrucción de la muralla en el marco de un proceso que era mucho más importante y amplio, y ayer se hizo referencia a eso. Se trataba de la reconstrucción de la identidad del pueblo de Dios, de la restauración en su tierra, de los que volvían del exilio, pero que se encontraban con los que se habían quedado ahí también. Se trataba no solo de reconstruir el templo que pasó en el tiempo de Esdras, de recuperar la pureza de la fe y el compromiso con el pacto, como encontramos en Esdras y en Nehemías. Y la muralla es solo parte de eso, de esa reconstrucción. Es un proyecto de reconstrucción en medio de una crisis de identidad. Aquí en el seminario se invirtieron 6 años de trabajo de profesores, caminando al lado de comunidades de personas en situación de desplazamiento y con iglesias
comprometidas al servicio de ese tipo de hermanos de nuestro país que han sufrido el desarraigo y el desplazamiento forzado. El trauma del desarraigo es aterrador. No es como el que escoge como Raúl, que se vino a vivir a Colombia detrás de la Lucy, ¿cierto? O con la Lucy, porque la Lucy ya se había ido allá a pescarlo. No, no, mentiras, a empezar la obra universitaria. Pero no es como venirse voluntariamente y extrañar el matecito y extrañar otras cosas, porque uno escogió el exilio. Pero el que ha sido forzado no solamente extraña el mate, y si es paisa extraña la mazamorrita y los frisoles. Es que no sabe quién es. Es que no tiene red de seguridad. Es que no encaja. Y cuando después de 7 décadas medio empiezan a encajar, y algunos han encajado bien, el Señor dice es hora de volver. Y uno vuelve después de décadas de vivir en otro país, así sea vecino, ¿cierto, Jorge? A su propia tierra. Y no vuelve a lo que fue. Y otra vez tiene que encontrar, ¿y quién soy? Entonces, para los que volvían del exilio, no era empacar la maletica y un trayectico largo y punto, pero volvimos a la misma casita y volvimos porque todo era igual. Uno nunca vuelve al pasado. Y sin embargo, sí volvían a la ciudad y a la tierra del pasado, con el Dios del pasado. Era una crisis, eso es aterrador. ¿Quiénes conforman el verdadero pueblo de Dios? ¿Los que volvieron o los que se quedaron? ¿Será que pueden vivir juntos? ¿Quién tiene la verdadera continuidad con el pasado? Los que en el exilio por fin encuentran la vocación monoteísta a la que Dios los ha llamado, o los que se quedaron. La reconstrucción de la muralla no es solo para mantener a otros fuera, como cosa de defensa. Los muros, los linderos de una ciudad en el mundo antiguo conferían la identidad a la misma y a la gente que moraba en ellos. Y Nehemías tenía claro, Jerusalén, la ciudad de David, era el lugar escogido por Dios para habitar entre su pueblo. Así ora en el capítulo 1. El lugar que tú escogiste para habitar. Jerusalén era el símbolo del compromiso de Dios, de la cercanía de Dios, de la identidad nacional y religiosa de Israel. Poner piedras unas sobre otras era una cosita muy pequeñita con un significado profundo, mucho más allá de la estructura física. Era la restauración de la comunidad del pueblo de Dios para la gloria del Dios que cumple su pacto. Y así miremos el capítulo número 3, el capítulo más emocionante de este libro. Este capítulo presenta retrospectivamente el trabajo que se realizó para lo que se dice en el capítulo 6, versículo 15. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Este capítulo nos cuenta el trabajo de esos 52 días. Y la primera cosa que tenemos que notar es que ese fue un trabajo de todos. Cuando nos encontramos con el texto bíblico, no solamente tenemos que poner atención a lo que nos dice, uno tiene que prestar mucha atención a los silencios. Y hay un silencio que es obvio en este texto. ¿Cuál es? Ustedes que leyeron el libro.
Capítulo 1 y 2, ¿de quién nos están hablando? En primera persona. ¿Dónde está Nehemías en el capítulo 3? Silencio. ¿Qué nos dice ese silencio? Es cierto que las partes en primera persona, se dice, es como la crónica que iba dejando Nehemías. Es cierto que el capítulo 3 sigue más o menos la forma de un informe oficial. Era el reporte de la obra, ¿cierto? Y se hizo tal pedazo, y se hizo tal pedazo, y fulano lo hizo. Es un informe de un trabajo de construcción. Pero los informes oficiales, y Nehemías tenía que rendirle cuentas al que lo mandó. O por lo menos en términos de que le dio la autoridad y le dio las cartas y le dio todo eso, tenía que reportarle a Artajerjes qué hizo con eso. Los informes oficiales, por lo regular, ¿qué exaltan? ¿El qué? ¡Ah, claro! Al gobernador. Exaltan al que dirigió eso. Este informe oficial ni menciona al Nehemías. ¿Quién tiene el crédito? El crédito es de la gente. La reconstrucción de la muralla. Ese proyecto comunitario de una comunidad devastada por el exilio. Registra más o menos 42 tramos de muralla. Menciona las puertas y si pueden, por favor, mostrar la diapositiva que tiene la ciudad y con la muralla y las puertas, solamente para que veamos. Empezaron en el extremo norte, la Puerta de las Ovejas, y fueron, y norte, sur, este, bajaron por la muralla oriental, da la vuelta al sur y sube por la muralla occidental y empieza y termina en la Puerta de las Ovejas. Básicamente así nos dice, mire, se completó todo el círculo. Se rodeó toda la ciudad, no se dio preferencia a unos lugares por encima de otros. Empieza el sumo sacerdote con sus compañeros sacerdotes en la Puerta de las Ovejas. Y era la puerta que daba acceso más cercano al templo, pues en un sentido en el vecindario de ellos y de su oficio, tiene como sentido la cosa. Y se sigue, como dije, por la muralla occidental y luego el sur. Era un esfuerzo, esa descripción tramo por tramo nos muestra que era un esfuerzo coordinado, que así había como un orden, como se concibe la cosa. No nos está diciendo, y después de eso tal cosa, no es cronológico. Lo que nos está diciendo, se construyó aquí, venía este pedacito y lo estaba haciendo y lo estaban haciendo simultáneamente, si no lo acaban en 52 días. Era un esfuerzo coordinado, simultáneo, organizado, donde lo que yo hacía empataba con lo que hacía el otro. Trabajaron juntos, con entrega. Pero miren, era importante saber que lo que hacían era más que recoger escombros, transportarlos y volver a poner piedras. Ese trabajo era un testimonio del poder de Dios. ¿Recuerdan cómo termina el capítulo 2, versículo 20? El Dios del cielo nos dará éxito. Eran inexpertos. Ellos no eran maestros de obra, ni ingenieros, ni arquitectos. Seguramente habían quienes sabían algo de eso, pero la enumeración de la gente no son constructores. Son neófitos, son aficionados a la cosa. Pero la cohesión de esa gente neófita, todos en búsqueda de la afirmación de quiénes son, de esa comunidad, se construye alrededor del propósito mayor, centrado en la gloria de Dios, que los inspira a trabajar con entusiasmo, que los inspira a perseverar,
Y vamos a ver luego algunas de las cosas que tenían que ver. Cuando terminaron el perímetro, perdón, hubo una fiesta que se nos habla en el capítulo 12 y la rumba fue como las rumbas de nuestros vecinos aquí en Robledo Palenque. Se oía desde lejos el alboroto y el regocijo de la gente. Eso dice el texto. Ya no me voy a quejarme más de mis vecinos de Robledo Palenque que no dejan dormir. Claro, la razón de la celebración es muy diferente. La cosa que es importante entender es que, miren, hermanos y hermanas, los planes con fines nobles, estratégicamente concebidos, sencillos o complejos, sin sentido de pertenencia ni de cohesión entre quienes son llamados a trabajar y a desarrollarlo, no llevan a buen término. La clave es la gente. Ahora, esa diversidad es muy importante, porque ahí hay un reconocimiento generosísimo, no solamente del estamento religioso. Sí, ellos empezaron, sí es verdad. Y sí es verdad que dedicaron la puerta y es verdad que tienen influencia más adelante en el libro, pero como constructores, miren, trabajan los plateros, trabajan los perfumistas, los funcionarios oficiales, los que son funcionarios oficiales en distintos distritos dentro y fuera de la ciudad, los levitas, los servidores del templo, los porteros, los mercaderes, los residentes de poblaciones vecinas. Es decir, en la lista, y vuelvo a enfatizar, no se honra a un gran líder. El interés de quienes lo hacen también es muy diverso. Hay los que construyen frente a su casa. Y hay los como los de Tecoa, que los líderes de ellos, Tecoa es una ciudad vecina, ni siquiera querían que vinieran. Vienen en contra de sus líderes porque no querían someterse al liderazgo de otros. Eran judíos, a propósito. No querían el liderazgo de los de Jerusalén. Hay rivalidades entre ciudades vecinas. En el, y muy interesantemente, no solamente construyeron un pedazo, construyen dos. Hay los mercaderes, ellos construyen cerca de la puerta de la inspección, mejor dicho, como la puerta de la aduana en Cartagena. Había los intereses de la gente que construye frente a su casa, los que construyen cerca del templo, pero todos trabajaban con cohesión. Y una cosa importante es que la cohesión, y no me voy a cansar de repetir, ustedes, mira, no vuelvan a invitar a esa vieja que se repite mucho, esa es prerrogativa de los viejitos, repetirnos. Esa cohesión, otra vez, depende de un propósito mayor que la seguridad de que no se metan por el huequito frente a mi casa. Es que se deben unos a otros. Es que se trabaja juntos para todos, para la gloria de Dios. Y yo tengo que lamentar mucho. Y lo digo porque como a estas alturas de la vida, uno sabe mucho de la vida de la iglesia y de las organizaciones religiosas. Que tantas veces en nuestros proyectos de fundar, de que hayan avivamientos, de reconstruir, de reformar, de lo que sea, prima más la mentalidad de gremio que la mentalidad de pueblo de Dios. Y cuando hablo de la mentalidad de gremio, ustedes saben que los gremios existen para defender los intereses de sus afiliados. Así de sencillo. Los gremios no existen para el bien común. Existen para defender los intereses de sus afiliados. Y piensen ustedes cómo vivimos la experiencia de iglesia tantas veces, donde el grupo de las damas compite con el grupo de los jóvenes por las ofrendas de la gente para sus retiros, donde se pelean por quién tiene prioridad para usar ciertas fechas, donde el grupo de los caballeros entonces está en competencia con los que hacen tal cosa, donde montamos una actividad sobre otra porque nadie puede dejar
cualquier día libre para que la gente tenga tiempo con su familia, porque todos los grupos tenemos que tener nuestro programa y nuestro programa muchas veces ni coincide con lo que el pastor ha dicho que es para donde la iglesia va ese año. Somos gente de gremio, no somos gente del pueblo de Dios. En la práctica. Somos muy ilusos pretendiendo que así se reafirma la identidad del cuerpo, donde nos ayudamos mutuamente y nos edificamos mutuamente. Más bien, competimos unos con otros. Y competimos por las ofrendas, y competimos por el templo, competimos por el tiempo en la plataforma, competimos. ¡Qué cosa tan triste! ¡Qué cosa tan triste! Miren, hermanos queridos y hermanas, tanto en los tiempos de Nehemías como en nuestros días, la identidad de una comunidad que en el nombre de Dios es floreciente, ni se afirma alrededor de figuras prominentes, sino alrededor del Dios Altísimo, quien nos ha llamado y a quien servimos, ni se construye con los intereses individualistas y gremiales de nuestras comunidades. Se construye con el interés común de la misión y la gloria de Dios. Claro, uno termina el capítulo 3 y uno ve la gran participación de la gente, la cohesión, la unidad, el apoyo y la gente que no se ha mencionado todavía, ¿cierto? Los que acarrean, los que limpian, los que cocinan para alimentar a la gente. Hasta ahora ni se han mencionado. Hay cientos de personas involucradas en el cuento. Se termina el perímetro de la muralla y uno dice, estamos hechos. El capítulo 4 nos da una dosis de realidad. En los proyectos, aún los proyectos de Dios, vamos a encontrarnos con oposición externa y con tensiones internas. El capítulo 4 me encanta, porque se habla de cuándo escuchó, cuándo escucharon, y párenle bolas a los que escuchan en ese capítulo. El primero que escucha es ¿quién? A Sanbalat. Ahora miren, pues claro que Sanbalat se tiene que embejucar. Ya lo vimos embejucado en el capítulo 2. Aquí, ¿cierto? Embejucado para los que no son de por aquí quiere decir que se pone furioso. Ya lo vimos furioso otra vez aquí. Y se le unen en la furia otros vecinos. Ahora, realmente, ¿quiénes son esos que se ponen furiosos en este capítulo? Son los vecinos que están alrededor. Sanballat es el gobernador de Samaria, que está al norte de Judea. Tobías es de los amonitas que están al este. Gesén es de los árabes que están al sur y no son los árabes de Arabia Saudita de hoy día, ¿cierto? Es la región que sería Idumea en los tiempos del Nuevo Testamento. Y hacia el occidente están los de Asdod, al este. Están rodeados de gente hostil. Y es más o menos como atizados y asusados por Sanballat. ¿Por qué? Porque mientras Judea estaba así en el exilio, Samaria más o menos había florecido. Y Sanballat llegó a tener poder regional y temían de verdad el resurgimiento de esta gente porque iba a minar el poder político de Sanballat y el poder económico que tenían. Entonces, por eso en el capítulo 2 dice, oiga, esta gente que cree se van a rebelar contra el rey.
Y la cosa tan interesante es que, claro, el temor muchas veces lo disfrazamos con la ira. Y estos furiosos formaron una alianza que hoy, que nos encantan las siglas, sería la ADEJ, la Alianza de Vecinos Enfurecidos con Jerusalén. Su visión: mantener la preponderancia regional de Samaria. Su misión: detener la construcción de la muralla. Su motivación: el temor vestido de ira. Y su método: la intimidación. Ahora, no estamos en una clase, entonces yo no voy a entrar en todos los detalles del análisis fascinante histórico de la historia del periodo persa en Judea y las relaciones. Eso es. Pero recuerden que Nehemías llegó con una carta del mero mero de Artajerjes. Él llegó con un destacamento militar. Al tipo le dan recursos de la zona, de los bosques. Pues, ¿cómo no van a estar intimidados? Y miren, cuando los débiles son débiles, los que están alrededor se fortalecen. Pero los que se fortalecen a costa del débil tiemblan cuando el débil empieza a levantar la cabeza. Por eso, cuando oyeron, cuando oyeron, deciden, no. Proyecto de desprestigio. Nosotros creemos que los memes y esas cosas para el desprestigio de la gente, que eso es invención nueva. No, el medio es nuevo. La táctica es tan vieja como la historia de la humanidad. Así empezó Satanás, con que Dios dijo. Las técnicas de desprestigio no son nada nuevo. Y estos empiezan con el desprestigio a través de la burla. La burla que de veras mina. La burla que nos maltrata tanto, ¿cierto? La burla que la usamos para decir verdades a veces cuando ni nos damos cuenta, como es el caso de Sanballat. Sus preguntas burlonas deberían provocar una reflexión. Digo yo deberían, no porque era la intención de él, pero para el que las escuchaba era como, oiga, pensemos bien qué nos están diciendo. Lo que pasa es que a nosotros no le paramos tanta atención a las burlas contra nosotros, porque lo que hacemos es sacar las uñas para defendernos. Pero miren las preguntas. Oiga, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? Claro, sí son débiles. Esa es una verdad. ¿Creen que van a dejar? Van a dejar, esa es la pregunta. Van a dejar que reconstruyan, ¿van a dejar quiénes? Es decir, que nosotros vamos a dejar que reconstruyan. Y que ahora, esa pregunta de si los vamos a dejar que reconstruyan y ofrezcan sacrificios, el templo ya está en operación desde los días de Esdra. Pero la pregunta tiene que ver con el poder de Sanballat y sus aliados, los de la ABEJ, ¿cierto? Israel sí y los de Jerusalén iban a tener que, oiga, de verdad es que dependemos de lo que esos nos dejen hacer. ¿Piensan que van a terminar en un día? Débiles, inexpertos, sacerdotes, artesanos, comerciantes, y un tipo hasta con las hijas ahí construyendo. Pues qué esperanza. ¿Realmente son unos aficionados ilusos? Pues sí eran. Oigan, ¿y creen que con ese material de construcción, escombros, piedras quemadas,
¿Van a hacer algo que valga la pena? Están reutilizando el material de una muralla derribada que les recuerda la historia de derrota y donde empezó su desarraigo. Es que no aprenden de la historia. Entonces se cuestiona la competencia de los judíos en términos de fuerza, ingenuidad política, optimismo ilusorio, falta de mano de obra calificada y carencia de materiales de primera. Y además de exagerar el poder de Sanballat y sus aliados. Mire, el problema no es tanto la burla, es que de veras apunta a asuntos fundamentales para esta comunidad en reconstrucción. Sí son débiles, pero no desfallecientes. Parece que Pablo hubiera escuchado eso. Carecen de poder, pero no de convicción y compromiso. Es verdad, no pueden hacerle frente a los enemigos. Pero Dios sí. Ahora, como la reconstrucción es un proyecto de Dios, pues ¿qué importa si Sanballat y la ABJ no les dan licencia de construcción? Porque su libertad no está en manos de Sanballat, ni su libertad de culto, ni su libertad para trabajar en el proyecto de Dios. Sí, dependen del trabajo fiel de cada uno, no de la experticia de cada uno, pero trabajan con diligencia y en unanimidad. Y las piedras derribadas y quemadas no son objetos fatídicos, sino esperanzadores. Son el recurso que Dios les ha dado, el recurso histórico para reconstruir basados en la historia del Dios que los sacó de Egipto, que los trajo por el desierto, que les dio la tierra, que les dio esa ciudad y que dijo, aquí vivo. Ahora, ese Dios había dicho, de aquí me voy también. ¿Cierto? La gloria de Dios dejó el templo en un momento. Pero esas piedras son memoriales al obrar de Dios. A los ojos de Sanballat, esos son materiales de tercera. Para esta gente, uno reconstruye sobre la historia y con el recurso que Dios nos da. Y ese es material de primera, porque es la provisión de Dios. Pregunta. Cuando recibimos las burlas de otros, cuando buscan desprestigiarnos por nuestro compromiso con el proyecto y la misión de Dios, escuchamos la invitación que como un regalo viene envuelta en objeciones y burlas, la invitación a escuchar qué nos preguntan para reflexionar en lo fundamental. Porque en últimas, las burlas de Sanballat eran una invitación de Dios a reflexionar en lo fundamental. Por eso la respuesta, oramos. Nehemías no dice, entonces yo oré por todos, oramos. La respuesta a la intimidación no era montar una bodega para nutrir la desinformación en contra de los vecinos antagónicos. Era la oración. La oración al Dios que escucha. Ese es el otro que escucha. No solo escuchan Sanballat y sus amigos. Dios escucha. ¿Cómo empieza la oración? Escucha, Dios nuestro. Porque Dios escucha.
Y escucha que se burlan. Pero claro, si se estaban burlando de Dios, en último se estaban burlando de quién los metió en esa vaca loca. ¿De quién se estaban burlando en últimas? Ah, pues escucha y defiende lo tuyo. Esa es una oración muy incómoda para nuestros oídos de cristianos evangélicos. Esa oración de Nehemías tiene el vocabulario de la historia también. Tiene el vocabulario de Dios, que no, que en últimas lidia con sus enemigos. Y esa confianza del Dios que escucha, entonces da la libertad hasta para una oración imprecatoria. Porque el Dios justo hace justicia. No porque el Dios justo está al servicio de nuestras venganzas. Les voy a hacer una confesión que no había planeado. Cuando Donaldo y yo nos trasladamos, Donaldo es mi esposo, nos trasladamos de Cartagena a Medellín para venir a trabajar en seminario bíblico. La guerrilla quemó el camión en que venía nuestro trasteo. Y era una columna, ese detalle es importante, era una columna del EPL que estaba en los Montes de María. Unos meses después, el EPL entró en conversaciones de desmovilización con el gobierno y efectivamente ellos se desmovilizaron. Muchas de las conversaciones se dieron aquí en La Ceja. En un helicóptero que traía a algunos de los jefes del EPL para las conversaciones, ese helicóptero se cayó. Se murieron 2 militares y 3 guerrilleros. En ese momento no desmovilizados todavía. Para vergüenza mía, cuando alguien me dijo, mira lo que pasó, yo dije, uy, Señor, tú eres justo. Y era como si el cielo se hubiera abierto. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo, ¿y tú crees que mi justicia está al servicio de tus venganzas? ¿Y tú crees que tus chécheres valen 5 vidas? Y yo quería que la tierra me tragara de la vergüenza delante de Dios y me di cuenta de la perversión de mi entendimiento de la justicia de Dios. Pero sí hay espacio para la oración imprecatoria cuando se trata del que es enemigo de Dios. Y este era el proyecto de Dios. Ahora, las burlas no desanimaron a la gente, aunque sí los habían airado, pero en ese caso la ira de los que están trabajando se transforma, porque ellos también podían ser bravos, más bien se convierte, se muta en entusiasmo para seguir empeñados en la obra. Pero otra vez oyeron. Y ahora dijeron, no, el desprestigio no funciona, a esta gente toca amenazarlas con la violencia. Vamos a caerles por sorpresa y los matamos. Porque la ABEJ seguía furibunda, fiel a su naturaleza. La intimidación física, ¿qué produjo? ¿Cómo se respondió? Y oramos. Y ahí sí nos dice qué dijeron. Pero uno puede imaginarse. No nos invitaron hoy a usar la imaginación. Piensen, ¿qué orarían ustedes? A mí me da la impresión que era una oración en las mismas líneas. ¿Tú eres justo? Bueno, y a propósito, eres como poderoso, tú nos defiendes. Que después se afirma en el versículo 20. Y esa oración, ¿en qué se traduce? Pues seguimos trabajando, montamos guardia y seguimos trabajando. Y para adelante. Pero, estamos a mitad de la altura de la muralla.
Y además de la violencia, de la amenaza de violencia externa, hay señales de deterioro interno. Miren, eso es como cuando uno inventa un paseo que va a subir una montaña. Y uno empieza con entusiasmo y todo hasta que llega a la mitad. A la mitad está sudoroso, cansado, y mira y dice, ¿y de verdad voy a llegar allá? Y ya las fuerzas no le alcanzan para seguir subiendo, pero dice, pero va a perder todo lo que he hecho. Y uno no reconoce con gratitud lo que ha subido, sino que lo ha cansado tanto. ¿Cierto? A mitad del camino, pues claro, el cansancio es evidente, la tensión, el costo de la aventura ya se mira un poquito más realistamente. Y la magnitud de lo que falta como que se crece exponencialmente. Y 3 amenazas internas se ciernen en ese momento. Los acarreadores desanimados. Claro, tenían el trabajo menos glamoroso. Ellos estaban entre los escombros, tenían que sacar el material y además llevarlo a donde estaban trabajando y nadie dijo, y este pedacito lo construyó fulano. Era trabajo pesado. Y ellos dicen, no, no vamos a acabar esto. Pero noten cómo empieza ese versículo. La gente de Judá decía. No fue que Nehemías oyó. No fue que alguien vino a decirle a Nehemías. Era que la gente decía. Esa es la técnica favorita nuestra de comunicación. La murmuración. Es que la gente dice. La queja se difunde más allá de la ciudad, por Judea. El run run anda. Y la murmuración por lo regular se extiende entre la gente que no tiene ni la competencia ni la capacidad de resolver nada. Pero sí mina el ánimo de todos. La murmuración es pecado, hermanos, no es técnica santa de comunicación. Y la nutrimos y la cultivamos y cultivamos el descontento de los que murmuran con nuestros propios añadidos al asunto. ¿Por qué será que en vez de hablar con el que se debe, preferimos la murmuración? Y después nos quejamos de que los encargados no hagan nada. ¿Y por qué será que tenemos estilos de liderazgo? Y no estoy diciendo que ese era el caso con Nehemías, pero a veces sí tenemos estilo de liderazgos que no da libertad para que la gente que tiene queja se acerque y nos lo diga de frente. Entonces, la murmuración es pecado, pero a veces nuestra soberbia es caldo de cultivo para el pecado de la murmuración. Porque no queremos gente que nos diga lo que no queremos oír. Queremos que nos digan sí, sí, sí. Y además había las aves de mal agüero, que constantemente vienen a decir, uy, los van a atacar, uy, los van a atacar, uy, los van a atacar. Y eran judíos. Los judíos que vivían alrededor se vuelven aliados de los enemigos como voceros de sus amenazas y posiblemente pensando que estaban actuando para el bien de los que estaban construyendo. La respuesta ya no es la oración. ¿Notaron eso? Dice, no, organicé a la gente. Bueno, y después la exhortación. Entonces se organiza a la gente por familias, se les arma, ya todo el mundo es constructor y además es soldado. Y luego habla con los líderes y con toda la comunidad. Y el versículo extraordinario que plantea
las dos alternativas que siempre tenemos ante situaciones desesperadas. O temer o recordar al Señor. No teman. Mire, sí, la situación está color de hormiga. Sí, claro que nos están amenazando. Sí, claro que hay desánimo. Sí, la obra es grande. No teman. El temor es muy mal consejero. Pero muy mal consejero. Y la alternativa al temor no es llénense de valor, consideren su potencial, pues empoderémonos unos a otros. No, ese es el discurso del mundo. Ese es el discurso carnal, que cree que nosotros, frente a la amenaza, en vez de temer, yo soy soldado de Cristo, la guerrera de Cristo. Yo odio que me digan guerrera de Dios. No soy guerrera ni guerrillera de Dios. Yo soy una mujer débil, frágil, limitada, ignorante en muchas cosas, que vive de recordar quién es Dios. ¿Cuál era el Dios que tenían que recordar? El Señor grande y terrible. Fue lo primero que les ha dicho. Esas son las palabras de Moisés, esas son las palabras de Josué, esas son las palabras de lo que uno recuerda del Dios que en la historia ha demostrado. No solamente que es grande, sino que es supremo. No es terrible que espanta como las películas de espantos. Es terrible que nos deja con la boca abierta por su poder y su magnificencia. No tienen límite ni parangón. Así se leó, así uno puede orarle a ese Señor que además cumple su pacto. ¿Qué tenían que recordar? Él está apelando cuando dice eso a la memoria colectiva del pueblo. Ese es el Dios que los sacó de Egipto. Ese es el Dios que escucha. Ese es el Dios que interviene. Ese es el Dios que está con ellos. Es el Dios que ha derrotado a los enemigos. Es el Dios que dice que Él vive entre ellos en Jerusalén. Uno recuerda la memoria de su pueblo, la memoria colectiva que los define. Tienen, por tanto, claro que pueden pelear, porque están defendiendo el proyecto de Dios. Tienen que recordar que es el Dios que está presente y pelea por ellos. Y yo me pregunto, ¿cuál es el marco interpretativo al que apelamos? ¿En lo personal o en lo institucional en los tiempos de crisis? ¿Qué o quién orienta nuestra reflexión? Nutre nuestra oración, alimenta nuestra acción en esos tiempos. Porque aquí es recordar quién es Dios. Y ese es el marco. La historia de Dios actuando, presente, cercano. El Dios grande y terrible que escucha y que interviene. ¿Cómo interpretamos nuestras circunstancias? Nos podemos entregar en los brazos del temor. Terrible consejero o recordar. Y otra vez escuchan los enemigos. Y esta vez es fascinante, porque escucharon y se dan cuenta de que ese Dios, de que Dios es soberano y les ha frustrado los planes, mejor dicho, que les salió el tiro por la culata. Y más adelante en el capítulo 6, vuelve y le sale el tiro por la culata.
y los judíos pueden seguir con su trabajo. Entonces, hay empeño renovado. Entonces, se toman medidas enérgicas y no voy a detenerme tanto en las medidas enérgicas y estratégicas, pero sí para reafirmar que en esa descripción que hay del versículo 16 al 23, que hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa, se resalta que otra vez Dios va a pelear por ellos y así como han estado unidos y han sido cohesivos en la construcción, ahora tienen que ser cohesivos en la defensa también. Y entonces construyen, manos a la obra y se defienden. No entraré en detalles porque quiero concluir con algunas afirmaciones y unas preguntas. Recordemos, que en los proyectos donde el Señor nos ha puesto, la obra es de todos. En un estudio global sobre las dinámicas de trabajo, identificando ciertos patrones culturales, se resalta que en América Latina hay una altísima, uno de los factores es la aceptación de la distancia de poder, que significa que las personas con menos poder esperan y aceptan la desigualdad en la distribución del poder y que el poder sí se acumula en las manos de los que son dirigentes. Eso se refleja claramente en nuestro estilo de liderazgo, donde hablamos del mero mero, del caudillo en términos decentes y tenemos otras palabras para definirlos a veces con connotaciones muy malas. Por eso en América Latina hay todo un género de narrativa que es la novela del dictador. Es un subgénero literario donde los personajes centrales de esas obras son los dictadores latinoamericanos que han inspirado tantas de esas, el señor presidente, la danza del chivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso encaja, entonces, a la hora de nosotros pensar en cómo construimos equipos y cómo trabajamos juntos, realmente lo que prima no es tanto la razón de ser de la organización, sino lo que prima son los objetivos y el programa del líder. Y a la hora de formar equipos, la lealtad al líder es más importante que la lealtad a los fines institucionales. Y las ideas del líder se deben ver reflejadas en el equipo que conforma. Entonces, por eso nos rodeamos de personas que piensan como nosotros y que a todos nos dicen sí. Y estoy hablando en este momento de la iglesia y no solamente de nosotros en la cultura. ¿Por qué será que conformamos equipos de líderes en las iglesias alrededor de la figura pastoral para que le digan que sí? Y con tristeza recuerdo el pastor de una iglesia que le dijo a alguien, pues mire, usted me hace oposición, tranquilo, yo tengo el poder, yo puedo hacer que se vaya. Así de sencillo. Pues hemos oído eso cuántas veces. Y en las situaciones de pecado compramos a los que son parte del equipo para que nos encubran. Y los inducimos a pecar como nosotros porque así todos nos tapamos con la misma cobija. Y cuando se destapan las vergüenzas nuestras, entonces culpamos a los que nos destaparon.
porque no fueron leales. Pues que esperamos la lealtad a nosotros, la lealtad personal, no la lealtad al proyecto de Dios. Hermanos y hermanas queridas, por eso en nuestras organizaciones, en nuestras estructuras eclesiales, los líderes tendemos a nunca soltar el poder, porque creemos que nosotros definimos la razón de ser de la iglesia o de la organización, del seminario. Yo sí solté a propósito. Porque no creemos, no le damos crédito al trabajo de otros, nos creemos indispensables, porque no formamos a otros para que sean los que tomen hacer la transmisión, la posta, ¿cierto? La transición, eso. Porque sin nosotros. ¿De veras creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo? ¿De veras creemos que es el pueblo de Dios? ¿O creemos que es un cuerpo al servicio nuestro, donde Dios nos ha puesto como cabeza para tener gente que nos siga a nosotros y que construyan nuestro imperio? Chiquito o grande, pero nuestro imperio. La lealtad a quién cultivamos entre nuestros hermanos y hermanas a los que servimos. ¿La lealtad a Dios o la lealtad a nosotros? ¿Cómo fomentamos el sentido de pertenencia y de unidad que lleve a un esfuerzo común al servicio del proyecto mayor de Dios? Del Dios que nos ha dado identidad, del Dios que puede restaurarnos, levantarnos para la gloria suya, no de la persona que Él utiliza en un determinado momento. Tengo la impresión de que tendemos a ser poco bíblicos y muy latinoamericanos. Y muy lindo una iglesia que tenga sabor latinoamericano. Pero sabor latinoamericano en lo que debemos tener sabor latinoamericano, que celebra la diversidad de la creación de la raza humana que Dios nos ha puesto en distintos lugares, con lenguas y culturas diferentes. No la iglesia latinoamericana que refleja la perversión de nuestra concepción del poder y del ejercicio del liderazgo. Y recordemos, a la hora de la amenaza, de la burla, del desánimo, recordemos al Señor. Hagamos memoria. Memoria que celebra que Dios escucha, que Dios hace justicia, que es grande y poderoso, que está comprometido hasta los tuétanos con nosotros en el proyecto al que nos ha llamado, el proyecto de su misión, para la gloria suya. Y a partir de eso, sigamos comprometidos encarnando el refrán: a Dios rezando y con el mazo dando. Que así el Señor nos permita ser nehemianos para su proyecto incluyente, que celebra a todos y que eternamente depende de Él, porque lo recordamos. Amén.